continuamos acompañándote en esta tarde. Nos vamos a una comunicación telefónica, en este caso con Sebastián Cuatromo y con Silvia Piceda. Ellos pertenecen a la ONG Adultos por los Derechos de la Infancia. Han estado visitando nuestra provincia hace muy poquito, hace una semana nada más. También han estado con muchas actividades en Tucumán. Trabajan justamente para prevenir lo que es el abuso sexual en la infancia, para crear conciencia acerca de esto. Ellos se consideran sobrevivientes, así que bueno, queremos tener también la posibilidad de escucharlos y de saber cómo vienen desarrollando estas actividades desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mabel Corrales te habla. ¿Sebastián? Hola. Ahí está, mira. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Decía que venís trabajando desde hace mucho tiempo junto con Silvia en todas estas actividades, tratando de generar conciencia y obviamente tratando también de llevar tu experiencia, ¿no? Y la experiencia de Silvia como sobrevivientes, como se definen ustedes. Sí. Perdón, Mabel, pero al final te escuchaba con dificultades. ¿Ahora me estás escuchando bien? Ahora sí, ahora sí. Bueno, me gustaría que me cuentes cómo ha sido este trabajo que han realizado acá en la provincia y también lo que han estado llevando adelante en Tucumán. Bueno, los Adultos por los Derechos de la Infancia somos una asociación civil de la ciudad de Buenos Aires que integramos personas adultas que fuimos víctimas del delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias y también personas adultas que en el presente luchamos por defender y acompañar a niñas y niños víctimas. Y en ese sentido, durante 2 semanas, tanto en la provincia de Salta como en Tucumán, tuvimos la suerte de poder compartir nuestros testimonios con la comunidad, que es lo que los Adultos por los Derechos de la Infancia realizamos por todo el país y desde hace años, a nivel público y a nivel social, para contribuir a generar conciencia, sensibilidad crítica, implicancia adulta en la defensa de la infancia frente a este delito. Y en este sentido, la verdad que la experiencia de una semana en Salta y otra en Tucumán fue maravillosa por la participación social que se dio, el interés, las ganas, las inquietudes y también, como en todo el país, las necesidades que hay en sobrevivientes adultos de poder compartir los abusos de los que fueron víctimas y en adultos protectores de niños víctimas en el presente. También, como en todos lados, encontramos mucha angustia y hasta desesperación por lo que sucede con la defensa de las niñas y niños en los ámbitos del Poder Judicial. Seguro que sí. Ustedes han puesto mucho énfasis también en la educación sexual integral, ¿no? Algo básico que decimos que siempre es necesario para la detección temprana e incluso para evitar los abusos sexuales en la infancia. Así es, nosotros desde siempre, los Adultos por los Derechos de la Infancia, abogamos porque se logre la plena aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que fue sancionada en el Congreso Nacional en el año 2006, y que sin embargo a 13 años de su sanción y en nuestras recorridas de tantos años por todo el país, comprobamos que está muy lejos de ser una realidad como debería, y nosotros estamos convencidos que si esta ley se aplicara, niñas, niños y adolescentes encontrarían en las escuelas los ámbitos, los contextos y las situaciones donde poder expresar y compartir sus emociones, sus sentimientos, donde poder hablar de lo que les está pasando, donde poder tener adultos confiables a los cuales recurrir. Y en ese sentido también es fundamental la capacitación docente, porque muchísimas veces las niñas, niños y adolescentes manifiestan estar siendo víctimas de abusos, no necesariamente con palabras, como a veces, y no sin dificultades, podemos hacerlo los adultos, sino a través de sus juegos, de sus cambios de conducta, de sus actitudes, a través de sus dibujos. Y nosotros creemos que si como adultos, y en este caso el Estado, como garante de los derechos de la infancia, generamos esas condiciones, por ejemplo, el abuso intrafamiliar, que es el que predomina en nuestras sociedades, va a tener que aflorar con una fuerza como no lo ha hecho nunca hasta ahora, porque justamente como adultos no creamos las condiciones para que eso suceda. Tal cual. ¿Qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la injerencia de la Iglesia? ¿No? Sabemos que también muchos abusos sexuales en la infancia se dan en este contexto. Ustedes también han hablado acerca de esta situación. Me gustaría tener tu palabra, Sebastián, en torno a esto. Bueno, siempre también nosotros compartimos públicamente una estadística que es una campaña pública de la Comunidad Europea que sostiene que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes
son víctimas de abusos. 1 de cada 5 quiere decir el 20% de la población. Sí. Es decir, 2 de cada 10 personas. Y de esas 2 víctimas, una lo es de carácter incestuoso, es decir, en el ámbito intrafamiliar y en todos los sectores sociales. De ahí esta masividad del abuso que nosotros en nuestra práctica colectiva de tantos años hacemos propia esta estadística de Comunidad Europea porque corroboramos esa masividad. Este es el marco general del abuso sexual contra la infancia en nuestras sociedades. En el caso particular de los abusos dentro de la Iglesia Católica, como vos me preguntabas, mi historia pública de dolor y de lucha de muchos años es la de haber sido víctima a mis 13 años del delito de abuso sexual en el colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria, el Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, donde mi abusador fue un hermano marianista y docente de este colegio, a quien luego, más de 20 años después, logré llevar una instancia de juicio oral y público que terminó con su condena en el año 2012 a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando compartí públicamente mi historia con la sociedad por primera vez, a través de distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que mi historia pudiera servirle a los demás, pudiera trascender colectivamente, y eso fue el inicio, luego justamente a encontrarme con la historia de lucha de Silvia Piceda, de este maravilloso presente público y colectivo de adultos por los derechos de la infancia. Y en este sentido, en aquel juicio oral y público del 2012, más de 20 años después de ocurridos los delitos, lo que también logramos fue dar cuenta del contexto institucional, de la cultura que imperaba en aquel colegio marianista donde varios niños fuimos víctimas de abusos por parte de un hermano marianista llamado Fernando Picciocchi, y esa cultura institucional era la de múltiples abusos de poder, la de múltiples violencias y autoritarismos perpetrados por adultos, docentes y religiosos en perjuicio de alumnos. Esa es la experiencia crítica que a mí me tocó sufrir, como a muchos otros, en este caso siendo víctima del delito de abuso sexual, dentro, en este caso, de un ámbito de un colegio confesional católico. Claro, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo viviste esa situación de que finalmente pueda intervenir la justicia, por más que haya sido ya en tu vida adulta? ¿Qué es lo que tenés para decirle a la gente que nos esté escuchando que quizás ha sido, también ha sufrido, ¿no? Abusos sexuales en la infancia, en este contexto que vos decís de la familiaridad, de lo cotidiano, como suele ocurrir, y que nunca ha impulsado la instancia judicial, quizás por miedo, por prejuicio, por temor a ser revictimizado? Bueno, nosotros, y esto lo compartimos con muchísima alegría la semana que estuvimos en Salta y también en Rosario de la Frontera, compartiendo nuestros testimonios con la comunidad en encuentros que fueron maravillosos, realmente. El nivel de participación, de compromiso fue espectacular, inclusive en uno de ellos hubo una alta participación de jóvenes y adolescentes de últimos años de escuela secundaria en la ciudad de Salta. En este sentido nosotros siempre compartimos que los caminos de recuperación, de liberación, de sanación personal, como cada uno lo quiera llamar, hay que separarlos de la suerte de lo judicial o de lo legal. Nos parece fundamental que de distintas maneras todas y todos los que fuimos víctimas podamos hablar y ser escuchados con empatía, con solidaridad, con respeto, y que en los distintos ámbitos donde fuimos víctimas de abusos, por ejemplo en el intrafamiliar, a partir de conocer nuestras verdades, las cosas no queden como si nada hubiera sucedido, que realmente haya gestos de verdadero compromiso con las víctimas y con el delito que sufrimos, y que esto también se haga sentir con respecto a los agresores. Y esto no implica ningún tipo de violencia, ni mucho menos. Pero, desgraciadamente, lo que muchas veces sucede ante los testimonios que compartimos los sobrevivientes de abuso, muchas veces, muchos años después, es como que las cosas siguen como si nada hubiera sucedido. Y eso causa muchísimo dolor en las víctimas. Y para todo eso no hace falta la intervención de lo legal, donde por otro lado, por supuesto que nosotros luchamos y a fondo contra la impunidad de este delito, y ojalá cada uno de estos delitos tuviera su merecido juicio y castigo a los culpables y de reivindicación y reparación a las víctimas. Pero lo desgraciado es que, por ejemplo, al día de hoy, el delito de abuso sexual contra la infancia, por especialistas, está considerado como el más impune de la tierra,
donde se sostiene que de cada 1000 abusos que suceden, solo uno termina en condena. Es decir, todavía la realidad al interior del Poder Judicial es muy injusta y es particularmente dramática al día de hoy en relación con las niñas y niños víctimas de abuso en los ámbitos intrafamiliares, claro, donde muchísimas veces no solo terminan siendo revictimizados por las prácticas y mentalidades que imperan en líneas generales en el Poder Judicial, sino que ante la impunidad de las causas muchísimas veces se terminan ordenando revinculaciones de las niñas y niños víctimas con sus adultos agresores. Entonces, ese es un estado de cosas que, por supuesto, esto amerita siempre una denuncia pública y por eso, entre otras cosas, también nuestra presencia permanente en la escena social con nuestros testimonios y relatos, porque esto debe ser cambiado y tiene que ser la presión social la que obligue, en este caso, al Poder Judicial a cambiar esta situación que es inaceptable y escandalosa, pero esto, por supuesto, refiriéndonos al presente de las niñas, niños y adolescentes víctimas. Y también quiero terminar de agregar que en este sentido la lucha colectiva de la que formamos parte en nuestro país logró en el 2015 la sanción de una ley que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas en el Congreso Nacional, que modificó el Código Penal argentino, por el cual hoy en día en nuestro país los plazos de prescripción legal para investigar y eventualmente sancionar a los culpables de este delito empiezan a correr a partir del momento en que se presenta una denuncia. Por eso se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, porque en este sentido, en nuestro país, hoy una víctima puede ir a denunciar el delito de abuso sexual muchas décadas después de haberlo sucedido, porque realmente la ley lo que logró es dar cuenta de la gran complejidad psicológica y emocional que tiene para cualquier niña, niño o adolescente ser víctima de este delito y de los distintos procesos y tiempos que cada víctima tiene para poder hablar de lo que le pasó y eventualmente para poder buscar reparación y justicia. Bueno, interesantísimo esto que nos resaltás, justamente el avance también en nuestra legislación a nivel nacional para que toda persona lo tenga en cuenta y obviamente también pueda darle difusión y, llegado el caso, interponer la denuncia necesaria, ¿no? Te agradezco mucho, Sebastián, le mando un abrazo enorme a Silvia, gracias por atendernos en esta jornada. Obviamente nos alegra que puedan llevar adelante esta tarea de difusión, que hayan podido trasladar, ¿no?, todo lo que es el dolor, el sufrimiento que seguramente esto les habrá acarreado en su vida y poder transformarlo en buenas acciones para que otros chicos, otras niñas, niños y adolescentes tengan la posibilidad de escucharlos y de estar atentos a esto y obviamente de saber con qué herramientas cuentan. Así es, nuestro lema es: para criar a un niño hace falta una aldea. Por eso siempre apelamos críticamente y al mismo tiempo con mucha esperanza al compromiso y a la implicancia del conjunto de la comunidad adulta y por supuesto del Estado como garante de los derechos de la infancia, y en ese sentido haber encontrado ese sentido de trascendencia para ayudar a cambiar la suerte de los que vienen detrás nuestro es algo maravilloso tanto para Silvia Piceda como para mí, como adultos sobrevivientes de este delito, y la verdad que ojalá muy pronto podamos estar de nuevo por Salta, porque la experiencia, reitero, fue excelente y estamos realmente sintiendo que en todo el país cada vez estamos construyendo más fuerza, más masa crítica y más presencia en la opinión pública de nuestras sociedades para defender a la infancia frente a este delito. Muchísimas gracias, Sebastián. Un abrazo grande para ambos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Bueno, así se pasaba Sebastián Cuatromo, ¿no?, contándonos todo acerca de esto, su experiencia, cómo ha sido también transformar, como yo decía, el dolor, ¿no?, en acciones genuinas que puedan ayudar, contribuir y seguir comprometidos por una sociedad mejor, ¿no?, donde estos delitos no tengan la incidencia que él decía, las cifras, las estadísticas con las que ellos cuentan y que obviamente estremecen a cualquiera, ¿no? Es importante también la tarea que han hecho los medios de comunicación, resalto lo que ha pasado acá en nuestra provincia, porque esto se ha mantenido en agenda. Incluso en la jornada de ayer veíamos también que obviamente esto que nos contaba Sebastián, este relato de él, el relato de Silvia, ocupaban las primeras planas de algunos medios locales, y eso es bueno también evidenciarlo, hacer visible esto que muchas veces se callaba, se ocultaba, ¿no?, por prejuicios, porque obviamente
tiene que ver con situaciones muy sensibles, pero sobre todo con delitos. Así que, bueno, felicitaciones a todos los colegas también que han hecho posible y que han dado cobertura a esta temática. Nosotros nos vamos a la pausa, pero quédate ahí que en un ratito seguimos hablando acerca de las conformaciones de la lista, en este caso de la izquierda. Ya está con nosotros Pablo López, que también va a estar como precandidato en estas elecciones nacionales. Ya volvemos.